Para el lanzamiento de este canal se ha escogido una pista original. Una mezcla que fue hecha hace más de 12 años atrás. Un toque electrónico de música progressive. El progressive es el resultado de la evolución de la música moderna y siempre ha sido fuente de inspiración. Hoy se presenta este canal conducido por DJ Mas, un VTuber. En otras palabras, un YouTuber virtual. La representación artística de un VTuber. En este canal vamos a contar historias animadas utilizando solo renderes. Y si no sabe lo que es un render, quédese aquí, en este canal y descubra eso y más aspectos que intervienen en la producción de una historia animada. En este canal, se animarán historias de la vida real. Se contarán anécdotas surgidas de una fiesta normal, en un fin de semana de fiesta. Son historias increíbles de un fin de semana de fiesta, pero la fiesta toma otro rumbo. Así que hay muchos estilos de rumba por contar, muchos estilos de fiesta por descubrir alrededor del mundo. En Colombia, México, Argentina, Alemania, Japón. Estilos de vida loca alrededor del mundo. El inicio de la rumba moderna comenzó en los años 70, donde empezó la rumba con el uso de luces y sonidos. Pero en los años 80 se implementaron nuevas tecnologías de audio y video. Tecnologías las cuales fueron utilizadas en la creación de videos musicales, con efectos nunca antes vistos, videojuegos, capaces de convertir a cualquiera en un gran guerrero, en un experimentado piloto de Fórmula 1, o el más astuto de todos los bandidos. Y rápidamente, se pasarían del videojuego a la vida real, lo que hoy conocemos como entretenimiento y diversión. Para la generación de los 80 fue mucho más impactante, porque lo vivieron. Fue mucho más trascendental. Suscríbete ahora y apoya este canal. Descubramos la rumba alrededor del mundo. Y nuestra historia principal tiene mucho que ver con el ambiente de fiesta y diversión. En donde sea, y como sea la fiesta, después de vivirla, había que contarla. Y aquí en su canal de historias animadas con un poco de creatividad, se saca todo de contexto, para no herir sensibilidades, y poder contar historias reales que no se deben contar, por su complejidad o por su contenido social. Son historias que se pueden animar y contar. En Cinema Historias Animadas. La próxima historia animada podría ser su historia. Este es un nuevo canal de entretenimiento y cultura. De entretenimiento, porque serán historias nunca antes contadas de la vida real. Un tema que apasiona a muchos. Historias interesantes que de repente nunca serán contadas. Por varias razones. Primero, por su costo. Segundo, por su complejidad. Tercero, porque es muy difícil conseguir el reparto adecuado y con el talento necesario. En resumen, hay muchos aspectos en la parte de preproducción, y eso sin haber llegado a la parte de producción. Pero en este canal, de historias animadas, su historia puede ser contada y animada. Para cada historia, se recrearán en 3D los escenarios y los protagonistas, con el fin de lograr una continuidad en el tiempo, y así poder contar una historia real, nunca antes contada. Cinema Historias Animadas va a ser también un canal de cultura, porque su presentador DJ Mas no solo será el narrador y locutor de la producción, sino que DJ Mas también publicará e investigará noticias relevantes e importantes para este canal y sus seguidores. Un punto muy importante para cada historia siempre será la música, porque la música une al mundo. Unos pocos segundos de una melodía traen recuerdos vividos. Nos hace retroceder en el tiempo, activando recuerdos y sensaciones olvidadas. Este canal de historias animadas es para un público exigente y amante de las historias basadas en hechos reales. Apoya este canal si te gusta el contenido. En Cinema Historias Animadas, la siguiente historia animada puede ser tu historia. Plan de publicaciones. En este canal estaremos subiendo contenido todas las semanas. 2 videos de nuestra serie principal y 2 videos de historias de fines de semana de fiesta loca. Se publicarán todos los jueves. La primera historia animada de este canal es una historia que completa más de 40 años, desde sus inicios. Es un tema que causa gran impacto hasta el día de hoy, y más, en estos días, porque se están realizando varios proyectos. Están haciendo una serie, están haciendo un documental, y hay un proyecto para rodar una película. Es una historia fascinante, que 40 años después ha dado mucho de qué hablar, y aquí en Cinema Historias Animadas
se contará la evolución de la historia de los Bee Gees del Norte. Hay un libro que se publicó, que vale la pena leer. El libro no cuenta una historia como tal, es más descriptivo, pero tiene una narrativa que sumerge al lector en los años 80. Detalla momentos y sentimientos únicos para quienes vivieron y sintieron esa época en su piel. El nombre del libro se llamaban Los Bee Gees de Unicentro, escrito por Felipe Mercado de la editorial Planeta. Pero si quieren conocer y revivir la historia completa de los Bee Gees del Norte, suscríbete y activa todas las notificaciones, para no perderte ningún episodio de la serie, Los Three Gs Cultura Narco. Por motivos de derechos de autor y por respeto a quienes experimentaron de primera mano lo que sucedió. Todos los nombres y apodos serán cambiados y cualquier parecido con la realidad será coincidencia. Y como esto es una evolución del libro, Los Bee Gees de Unicentro, y a ellos no les gustaba que los llamaran los Bee Gees, entonces ellos no se llamaban los Bee Gees de Unicentro. Ellos eran los Bee Gees del Norte. Así que nuestra primera historia animada se va a llamar Los Three Gs, Cultura Narco. ¿Por qué Three Gs? Porque es la evolución de los Bee Gees y porque es una historia ficticia y nada es lo que parece. Así que ahora ya no son Bee Gees, son Three Gs. ¿Y por qué narco? Porque ese estilo de vida sin duda definió muchos destinos, de muchas familias alrededor del mundo. Así que esta es una historia de ficción, basada en hechos reales. Algunos de sus protagonistas son ficticios. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Los Three Gs del Norte eran un grupo de amigos, quienes tenían en común el gusto y la adicción por los videojuegos. Se conocieron en Uniplay, un local comercial de videojuego, ubicado en el centro comercial más moderno de la capital, en una zona próspera. En los años 80 los Three Gs del Norte no solo tenían en común la adicción a los videojuegos, sino también tenían en común el gusto por la moda y el baile. Ellos creían que eran los mejores para todo. Los mejores para los videojuegos, los mejores para el fútbol, para el baile, y claro que tenían que destacarse en las tardes de fiesta, y con el paso de los tiempos, en todas las discotecas famosas y exclusivas del momento. Es una historia que ocurrió en los años 80, en medio del narcotráfico. Una época en la que aparecieron nuevas tecnologías, y donde nacieron muchos nuevos ricos. Estas nuevas tecnologías y estos nuevos ricos no tardaron en entrar rápidamente en el ambiente de la fiesta capitalina. Y esto fue ideal para un grupo de jóvenes, sedientos de diversión y con todo un mundo por descubrir. El dinero fácil y las ganas de ser famosos y reconocidos en la capital les causaron muchos problemas. Y ellos, a su vez, causaron muchos problemas más. El boom del dance con la música disco, la aparición de los primeros ídolos de la música moderna y los nuevos programas de videoclips alentaron al fenómeno Bee Gee a ganar impulso. La música en inglés, la música salsa y merengue, generaron un movimiento de culto por la danza y la fiesta. Hicieron del baile y la fiesta nocturna un estilo de vida. Y los Three Gs lo convirtieron en una moda. La moda era ser super Three G. Fue una época mágica donde la fiesta, el baile y las drogas se apoderaron de la capital. Era una realidad que los Three Gs tuvieron que enfrentar. Una historia que se vivió en plena era del narcotráfico. Una historia real, que marcó el comienzo de una época mágica de baile, de drogas y problemas por doquier, donde algunos de sus protagonistas cumplieron sus sueños y otros vieron cambiar su vida. Esta es la primera historia de este canal. Ahora recordemos un poco más de aquellos tiempos. Retrocedamos en el tiempo. ¿Quién no recuerda los momentos vividos al escuchar esta canción? O las tardes de fiesta tratando de sacarle el mejor paso a la rumba. O canciones que solo incitaban al desorden. Otros que nos inspiraron sin entender realmente lo que decían sus letras. El ídolo total de todos, el mejor para el baile. No hizo falta el baile Three G y la música metal, que hizo presencia total. Esos nuevos sonidos que poco a poco se apoderaron de los escenarios de la rumba moderna. Música que simplemente nos inspiraba a salir de fiesta esperando siempre lo mejor. Sonidos que traen recuerdos a todos los que presenciaron ese tiempo.
Para la realización de esta historia se ha recopilado una gran cantidad de datos. Se han realizado entrevistas a personas involucradas con esta historia. Se ha hecho un proceso creativo para poder contar este estilo de vida de los años 80 y 90. Ok, no siendo más y para que se motiven y activen todas las notificaciones, vamos con un breve relato. Como sería una noche de fiesta con los Trillys del norte. Podían pasar de estar tranquilos con un amigo en su carro escuchando música y de un momento a otro estar dentro de la casa de su amigo robando a su papá narco. En otro lugar, una pareja de Trillys decide tomar una copa en un bar. Y 5 minutos después ya están tomando la justicia por sus propias manos, llevándose con ellos a unas nuevas amigas. Unas nuevas Trillys, que se sumaron al desorden de la noche. En el mismo momento pero en otro bar de la zona rosa, un Trilly famoso por ser un buen bailarín, convence al dueño de un bar para hacer un negocio, donde el Trilly se aprovecha y se lleva el mejor sonido y las mejores luces para su propia rumba. Otro grupo de amigos Trillys están planeando su juego favorito. El que se detiene pierde, al cruzar las calles y avenidas. Pero esa noche, el juego se salió de control. Obviamente, eso no se detiene allí. La noche es joven, la fiesta continúa, el fin de semana trae emociones fuertes y situaciones inesperadas. Recomienda este canal para que más personas en todo el mundo conozcan este canal. Y una historia que comienza en los años 80, donde fuera la fiesta y como fuera la fiesta. Después de vivirla, había que contarla. Donde fuera la fiesta y como fuera la fiesta, después de vivirla, había que contarla.